¿Cómo están, hermanos? Buenas tardes. El Señor les bendice. Nos da mucho gusto, me da mucho gusto saludarles en este nuestro devocional de miércoles. Gracias a Dios que nos permite volver a compartir con ustedes una porción de su palabra para reflexionar, para meditar sobre ella. Y también agradecemos al Señor, hermanos, familiares y amigos, pues de que nos permite estar aquí reunidos, aunque sea a la distancia, pero compartiendo su palabra. Y pues también te invito a ti, hermanos, familiares, amigos, compartan estas enseñanzas de acuerdo a la palabra del Señor, inviten a otras personas a ver las enseñanzas, inviten a otras personas que vivan cerca de su hogar, familiares y amigos, para que conozcan de Cristo y ustedes puedan ser utilizados aún desde su hogar, puedan ser utilizados de parte de Dios para que puedan compartir ustedes mismos del Evangelio y la palabra del Señor con sus familiares, amigos, compañeros de trabajo. Invítenlos, así como cuando le invitas a veces un café a alguien, para platicar, puedes invitarle un café a tu vecino, a tu familiar, a tu amigo. Vente, vamos a ver un café. Te invito a ver esta porción de la palabra de Dios y comienzas tú a compartir tanto en miércoles de oración o los domingos, o en otro día puedes compartir algunas de nuestras enseñanzas e ir compartiendo y llevando a Cristo a otros hogares y a otros corazones. Pues hermanos, de nuevo, gracias por acompañarnos, gracias a Dios por su fidelidad. ¿Qué les parece si ponemos este tiempo de devocional en las manos de Dios y oramos? Vamos a orar. Padre Celestial, exaltado seas, porque tuyo es el poder, la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Señor, porque tú eres tres veces santo y porque no hay Dios tan grande y tan maravilloso como tú, que haya hecho las obras y las maravillas como tú, Dios eterno, es que te exaltamos y te glorificamos en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Padre Celestial, te pedimos perdón también por nuestras faltas y por nuestros pecados, reconociendo que de muchas maneras, Padre Celestial, hemos pecado contra ti. De tal manera, Señor, que en Cristo Jesús confesamos nuestros pecados y además, Señor, te pedimos perdón por cada uno de ellos, sabiendo que según tu palabra, que es fidedigna, Señor, es eterna, eh, tú nos perdonas y nos limpias de toda maldad. Gracias, Señor, por tu fidelidad, por el perdón que en Cristo Jesús tú nos otorgas. Señor, pues agradecemos precisamente el cuidado que has tenido para todos y cada uno de nosotros, nuestros familiares, por nuestra salud, por nuestra vida, por el sostén, Señor. Gracias. En Cristo Jesús te exaltamos y te agradecemos, Señor. Y queremos poner en tus manos, Dios eterno, este tiempo de devocional, rogando que suministrados, por tu santo y bendito Espíritu y por tu palabra conducidos, nos ayudes a entender no solo los conceptos y la profundidad de la misma, sino también nos capacites para llevarlo a la práctica. Cuán importante es para ti, Señor, que los que hemos puesto nuestra fe en Cristo, los que te conocemos y tenemos una relación íntima contigo como hijos y tú como nuestro Padre, seamos fieles en la obediencia, Señor, completamente, con un corazón entregado. Así que ponemos en tus manos este tiempo, Señor, y alabado seas en Cristo Jesús. Amén. ¿Cuántos de nosotros, amados hermanos, en nuestra vida, en el largo lapso de nuestra vida, se nos han dado instrucciones y se nos han dado instrucciones, directrices, responsabilidades a cumplir? Y cada uno de nosotros puede reflexionar sobre esto. Por ejemplo, hermanos, yo cuando estaba en tiempos de estudiante, pues yo tenía la responsabilidad y obedecer a mis padres en ir no solamente a la escuela, sino cumplir con la escuela, con mis tareas, con mis exámenes. Yo iba a la escuela, pero no siempre cumplía a cabalidad con mis exámenes y con mis tareas. Es decir, yo obedecía a medias. Cuando yo ya estaba en la edad de trabajar, hermanos, ya teniendo yo compromisos, también había momentos en los que a mí, mis jefes directos, me encomendaban una tarea, realizaba la tarea, pero no tal como me la pedían, ¿sí? Porque lo hacía a mi manera, lo hacía para que se me facilitaran las cosas, no para que en mi trabajo, hermano, salga tal y como me lo pidieron mis jefes, sino para facilitarme a mí las cosas, por lo cual otra vez me daban una instrucción y obedecía
a medias. También como creyente, hermanos, cada uno de nosotros podemos observar que la Biblia tiene toda una serie, una gama de instrucciones, de lineamientos que nosotros como hijos de Dios tenemos que obedecer a cabalidad y tendríamos que reconocer que de muchas formas, de muchas maneras, en determinados tiempos, hemos obedecido y lo hemos hecho a medias. ¿Has alguna vez, hermano, experimentado esto? ¿Estás experimentando esto de obedecer a medias al Señor? Vamos a ver en el texto que vamos a leer el día de hoy, ¿qué nos enseña la palabra del Señor en cuanto a la obediencia a medias? Y yo creo que muchos de ustedes ya en su hogar o en determinado tiempo, hermanos, alguna vez ya han leído este texto de primera carta de Samuel, en el capítulo 15, vamos a ver en esa primera carta de Samuel, ¿qué nos enseña la palabra de Dios en cuanto a la obediencia a medias? Así que vayan conmigo ahí, hermanos, desde casa, para que podamos nosotros ver qué nos enseña la palabra del Señor en cuanto a este tema. Es primer libro de Samuel, en el primer libro de Samuel, capítulo 15. Vamos a darle lectura ahorita de inicio solamente a los primeros 15 versículos. Tiene el capítulo 15 de Samuel tiene 35 versículos. Ahorita vamos a darle lectura hasta el versículo 15 y conforme vamos avanzando en este devocional vamos a leer la otra parte. Dice así la escritura, ya lo tienes ahí. Primer libro de Samuel, capítulo 15, dice en el versículo 1. Después Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponerse en el camino cuando subía de Egipto. Y pues hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños, y aun los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Es decir, acaba con todo. Saúl pues convocó al pueblo y les pasó revista en Telaim, 200,000 de a pie y 10,000 hombres de Judá. Y viniendo Saúl a la ciudad de Amalec, puso emboscada en el valle. Y dijo Saúl a los ceneos: idos, apartaos y salid entre los de Amalec para que no os destruya juntamente con ellos, porque vosotros mostrasteis misericordia a todos los hijos de Israel cuando subían de Egipto. Y se apartaron los ceneos de entre los hijos de Amalec, y Saúl derrotó a los amalecitas desde Avilá hasta llegar a Sur, que está al oriente de Egipto. Y tomó vivo a Agag, rey de Amalec, pero todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag, y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable, destruyeron. Y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo: me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí, y no ha cumplido mis palabras. Y se apresuró Samuel, y clamó a Jehová toda aquella noche. Madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana, y fue dado aviso a Samuel diciendo: Saúl ha venido a Carmel, y aquí se levantó un monumento, y dio la vuelta, y pasó adelante, y descendió a Gilgal. Vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo: bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Samuel entonces dijo: pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. Y Saúl respondió: de Amalec los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificar a Jehová tu Dios, pero los demás lo destruimos. Aquí podemos observar, hermanos, dentro de este escenario, en una batalla, ¿verdad? Donde Dios está llevando al pueblo de Israel, comandado por el rey Saúl, a una batalla contra los de Amalec, ¿verdad? El pueblo de Amalec. Y podemos ver cómo Dios dio al pueblo de Israel por medio del profeta Samuel. Samuel era, como en aquel tiempo no estaba escrita la Biblia, Dios hablaba a los profetas y los profetas transmitían, el consejo o el mandato, los decretos de Dios para su pueblo. Dios, hablando por medio de Samuel, le da la instrucción al rey Saúl de que fuese e hiciese guerra con el pueblo de Amalec, ¿verdad? Y
acabara desde el rey y todos sus habitantes hasta los de pecho y todos sus animales, exterminara a todo el pueblo de Amalec. Pero Saúl, como desde muy joven, él nunca quiso agradar a Jehová, hermanos, obedeciendo a su palabra, sino que él se agradaba a sí mismo. Entonces, lo que hizo Saúl, hermanos, es disponer en su corazón obedecer a Dios a medias. Dios le había dicho a Samuel que instruyese a Saúl para que por medio de Israel atacasen a los de Amalec, ¿verdad? Y acabaran con el rey y con todo el pueblo, ¿verdad? Entonces, lo que hizo Saúl fue escuchar la voz del pueblo. Sí, fueron y pelearon como pidió el Señor eterno, fueron y pelearon contra los de Amalec, pero cuando llegaron ahí y encontraron la buena tierra y el buen ganado, no solamente se llevaron lo mejor del ganado, sino que además Saúl, presionado por el pueblo, entre comillas, se le perdonó la vida al rey de Amalec, su nombre era Agag. Pero la instrucción del Señor era acabar desde el rey Agag con todo el pueblo de Amalec, ¿verdad? Y lo que podemos observar de nuevo, hermanos, es que Saúl obedeció a medias a el Señor nuestro Dios. Así que, hermanos, podemos observar que hay consecuencias de obedecer a medias al Señor. Sí lo hago, pero mi corazón dispone las cosas de una manera diferente o como Dios lo mandó. Y yo creo que muchos de nosotros en algún momento nos hemos encontrado, o espero que no, pero que nos estemos encontrando en una situación similar a la de Saúl, donde Dios en su palabra marca algo muy claro. Esto sí tienes que hacer, esto no tienes que hacer, y que Dios da mandatos muy claros donde tenemos nosotros que actuar y obedecer su palabra y lo hacemos a medias. Yo creo que muchos hemos experimentado algo similar al rey Saúl. Pues déjame decirte que la obediencia a medias tiene sus graves consecuencias. Por ejemplo, podemos ver como un primer punto es que no debemos buscar burlar los estatutos de Dios cuando son claros y específicos. Eso es algo que debemos aprender. Trata de que tu corazón o tus pensamientos o tus intenciones no traten de burlar los estatutos de Dios cuando son claros y específicos. ¿Qué le dijo Dios a Samuel? Ve y dile a Saúl que vaya y ataque y extermine a todo el pueblo de Amalec, desde el rey hasta los de pecho, hasta los recién nacidos y con todo su ganado. Y Saúl y el pueblo atacaron, obedecieron a medias, pero se quedaron con lo mejor del botín para ellos. Entonces, Saúl y el pueblo trataron de burlar los estatutos de Dios cuando el mandato fue claro: ve y extermina al pueblo de Amalec. Cuando tenemos una relación, hermanos, viva y eficaz con Dios como la tenía el pueblo de Israel, hemos de ser atentos a su palabra. Palabra por palabra, verso tras verso, tal lo que Dios nos ha dado, hermanos, de instrucciones, hemos de buscar seguirlo así. Sabiendo que la Biblia, hermanos, es inspirada por Dios. En los tiempos de Samuel y de Saúl y de David, pues no había Biblia, pero nosotros ya tenemos la palabra inspirada de Dios y ya tenemos en la Biblia todo el consejo completo que Dios nos quiere dar y la dirección y los mandatos que Él tiene para todos y cada uno de nosotros. Así que, sabiendo, hermanos, que la Biblia es inspirada por Dios, debemos reconocer en ella su eficacia, su verdad, su perfección. Es la palabra de Dios, y por ser la palabra de Dios es eficaz, es verdad y es perfecta, y en eso tú y yo debemos tener contentamiento. La palabra de Dios es inerrante. Si lo dice la palabra de Dios, no debe haber error alguno, porque es la palabra de Dios, ¿verdad? Debido a su eficacia, a que la palabra de Dios es eficaz, y por su carácter que no tiene error, los estatutos, los mandatos, los preceptos de Dios, por supuesto, son justos, son rectos, son santos y de nuevo son verdad. De ahí que desde la antigüedad, cuando el pueblo de Israel iba a entrar a la tierra prometida, desde Josué, Dios le daba instrucciones de que no se apartara de su palabra, de sus instrucciones, y fuese obediente y no se apartara ni a diestra ni a siniestra. ¿Cuántos de nosotros hemos leído el libro de Josué y en el capítulo 1 tenemos
tenemos precisamente, hermanos, en este texto. Dice en el versículo 6 de Josué 1, dice, esfuérzate y sé valiente porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra del cual juré a sus padres que les daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Y la condición es siempre y cuando no te apartes de mi palabra, ni a diestra ni a siniestra. El Señor Jesucristo orando en el Getsemaní antes de ser entregado, hermanos, el Señor Jesucristo oraba en Juan 17, hermanos, el Señor dijo, santifícalos en tu palabra es verdad. Por lo cual, hermanos, cuando Dios da una instrucción clara y específica, es mejor que obedezcamos a cabalidad, completamente. No a medias como lo hizo Saúl y el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque recuerda, como es palabra de Dios, siendo palabra de Dios, sus instrucciones, mandamientos y decretos y su guía y su consejo son eficaces, no tiene errores y son perfectos, son verdad. Cuando nosotros tenemos duda de seguir, hermanos, así como como Saúl tuvo duda de seguir el mandato de Dios de acabar, exterminar al pueblo de Amalec, y le perdonó la vida a Agag, el rey, y a todo su ganado y sus tesoros, hermanos, es porque de alguna manera tanto Saúl como el pueblo de Israel consideraron que Dios estaba equivocando en toda la instrucción que les dio. Había una parte para ellos que les sonaba bien, pero otra parte no les sonaba bien o no les gustaba, por lo cual Saúl y el pueblo de Israel determinaron en su corazón obedecer a medias. Y vamos a ver más adelantito que esta obediencia a medias trajo consecuencias en la vida de Saúl y del pueblo de Israel. Así que, hermanos, obedecer a medias tiene sus grandes consecuencias y debemos considerar que burlar los estatutos de Dios, cuando son claros y específicos, trae también sus graves consecuencias. Si Dios, hermanos, dijo ya una dirección, una instrucción muy clara, así debe ser. Si Dios dice rojo, es rojo. Si dice es azul, es azul. Si es verde, es verde. Si es blanco, es blanco. Nosotros no vamos a cambiar el tono, hermanos, ni las intenciones de la palabra de Dios, porque es precisamente palabra de Dios. De nuevo, ¿por qué, hermanos? Porque obedecer a medias trae sus graves consecuencias. Como un segundo punto podemos observar, hermanos, que en este punto es un corazón idólatra y rebelde terminará por tergiversar, ablandar y confundir la palabra de Dios. Otra vez, un corazón idólatra o rebelde terminará por tergiversar, ablandar o confundir la palabra de Dios. Tergiversar es darle otro rumbo. Ablandar es no vivirla ni enseñarla tal y como Dios, así como si luego Dios es fuerte, así de fuerte y dura es la palabra de Dios, ablandarla para que la gente no se enoje. Y confundirla. También podemos confundir los decretos de Dios o sus mandatos debido a que le hemos tergiversado o queremos ablandar, por ejemplo, el mensaje del Evangelio. Hay quienes no quieren hablar del Evangelio y a decirle a la gente que van a ir a la condenación eterna. Si no, o si rechazan a Cristo como su Redentor, prefieren no hablarles del Evangelio porque se les hace muy duro o muy feo que se les diga que ya están en condenación. Así que tergiversar, ablandar o confundir la palabra de Dios solamente refleja un corazón idólatra y rebelde. Fíjense, voy a volver a leer esta porción de aquí del segundo libro de Samuel, capítulo 15, desde el versículo 4, dice, y decía Absalón, perdón, me equivoco, estoy en la segunda en vez de del primer libro, es 1 Samuel 15, desde el versículo 4, dice el texto, Saúl pues convocó al pueblo y les
pasó revista en Telahim, 200,000 de a pie y 10,000 hombres de Judá. Y viniendo Saúl a la ciudad de Amelec, puso emboscada en el valle y dijo a Saúl a los cananeos: idos, apartaos y salid entre los de Amelec, para que no os destruya juntamente con ellos, porque vosotros mostrasteis misericordia a todos los hijos de Israel cuando subían de Egipto, y se apartaron los ceneos de entre los hijos de Amelec. Los ceneos, hermanos, era un pueblo contiguo a los de Amelec, hermanos. Cuando Israel iba saliendo de Egipto, Dios les dijo que fueran a ciertos pueblos como estos pueblos del que está mencionando en este texto de los ceneos, para que les dieran refugio al pueblo de Israel. Y los de Amelec, el pueblo de Amelec rechazó, hermanos, ayudar a apartar a Dios, ayudar a Israel y ponerse en contra del Señor. Pero estos pueblos, hermanos, como estos pueblos del que está mencionando este texto, ¿verdad? De los ceneos, sí le permitieron a Israel refugiarse, pero Amelec no. Así que Dios estaba actuando en justicia, por lo que Amelec había desechado al pueblo de Israel cuando necesitaban ayuda. Entonces ya lo estaba haciendo Dios, justicia contra Amelec a causa de no haber querido ayudar a Israel cuando huía de Egipto. Y dice el versículo 7, y Saúl derrotó a los amalecitas desde Avilá hasta llegar a Sur, que está al oriente de Egipto, y tomó vivo a Agag, rey de Amelec, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Dice la Escritura, hermanos, que esto subió ante Dios, y Dios se enojó contra el pueblo de Israel y contra Saúl, y Dios le habló a Samuel y le dijo que estaba decepcionado por la acción de Saúl y de Israel al no haberles obedecido tal y como él había pedido, por lo cual él ya iba a traer un juicio contra Israel. Así que esto, hermanos, provocó la preocupación de Samuel, y fue temprano a buscar a Saúl y al pueblo de Israel ahí en las llanuras de Gilgal, donde estaba la batalla, donde iba a ser la batalla, y ahí es cuando él llega y encuentra todo el ganado, lo mejor del ganado y lo mejor de los tesoros de Amelec, e incluso estaba ahí el rey Agag, y se dio cuenta Samuel que Saúl no había obedecido, o que lo había hecho a medias. Entonces le dijo: ¿por qué no obedeciste al Señor? Y Saúl le dijo: sí lo obedecí, pero nada más el pueblo presionó para que perdonáramos al rey y lo mejor del ganado. Entonces esto no le pareció bien al Señor, y pues por supuesto que podemos observar aquí que el corazón de Israel, pero sobre todo el de Saúl, que quien comandaba a Israel, hermanos, era un corazón idólatra y rebelde. Saúl no quería la gloria de Dios, Saúl quería su propia gloria, y por eso se rebeló a la palabra del Señor, tergiversó su mandato, ablandó su mandato y confundió al pueblo de Israel para no hacer tal como Jehová lo había pedido. Así que, hermanos, cuando nosotros no obedecemos, entre comillas podríamos decir, obedecemos a medias al Señor, en una parte sí, pero en otra parte no le obedecemos, hermanos, eso solamente refleja de parte de nosotros un corazón idólatra y rebelde, ¿verdad? Es un corazón que no tiene la tendencia a adorar o a servir al Señor de una manera correcta o efectiva, porque el hombre, cuando obedece a medias o no obedece a Dios, hermanos, es porque el hombre no busca la gloria de Dios, sino su propia gloria. Y cuando el hombre busca su propia gloria, se vuelve rebelde y hace lo que Dios le pide, pero hace lo que a él le conviene, no lo que glorifica a Dios. Eso muestra entonces un corazón rebelde, hermanos, e idólatra, ¿verdad? Por supuesto, tergiversa, cambia la palabra de Dios, manipula las instrucciones de Dios para hacer lo que mejor le conviene, lo que mejor le va. Hermanos, tomando en cuenta lo que Saúl y el pueblo de Israel hicieron, mostrando un corazón idólatra y rebelde, tengamos cuidado de no confundirnos. Aun cuando nuestra condición de rebeldía se opone a la voluntad de Dios, algunos actos que realizamos son prosperados porque siguen precisamente sus planes y propósitos. Nosotros, hermanos, tenemos un corazón con tendencia a pecar, un corazón rebelde, pero si nosotros obedecemos a Dios, hermanos, de todo corazón, aunque nos cueste trabajo, Dios puede traer la bendición a nuestra vida. Pero de otra manera, hermanos, de confundirnos
confundirnos y engañarnos, hermanos, y desobedecemos la palabra del Señor, aunque sea por una parte, a la mitad, hermanos, o completamente, y actuamos y tergiversamos la palabra de Dios, debemos darnos cuenta que a final de cuentas esto provoca el enojo de Dios, no es agradable delante de Dios, no le glorifica y por supuesto, fuera de serles agradables, enciende su juicio y su ira para con nosotros. Si obedecemos a medias o según nuestra conveniencia, hermanos, no olvidemos que Dios conoce todo lo que hay en lo más profundo de nuestro corazón y Él tarde o temprano va a enfrentar nuestro corazón idólatra y rebelde y por supuesto nos pedirá cuentas de la forma en que lo obedecimos, ya sea que si obedecimos completamente o lo hicimos a medias, hermanos, Dios va a juzgar nuestro corazón y Dios va a mirar nuestro corazón rebelde. Ok, hermanos, nosotros podemos observar que la palabra de Dios dice en Hebreos 4:12, es viva y eficaz y discierne lo más profundo de nuestro corazón, ¿verdad? Entonces, hermanos, un corazón rebelde e idólatra se venderá y comparará, hermanos, se va a vender, hermanos, a la desobediencia y se va a comparar con el único y verdadero Dios de tal manera que va a pensar que no solamente Dios, sino que ese corazón rebelde y idólatra merece también reconocimiento, merece honra y adoración, hermanos. Entonces, ya desde ahí nos hemos apartado del Señor. Así que un corazón rebelde e idólatra es aquel que busca no la gloria de Dios, sino su propia gloria. Eso es lo que pasó con Saúl y con el pueblo de Israel, y es lo que tenemos que evitar que nos pase a ti y a mí en nuestro corazón para no caer, amados hermanos, como el pueblo de Israel cayó cuando, buscando su propia gloria, no la de Dios, se mostró su corazón idólatra y rebelde de una manera abierta y tuvo que cruzar las consecuencias. Por eso, hermanos, otra vez, obedecer a medias al Señor, aunque digas que obedeces, pero solamente una parte lo haces a medias, trae sus graves consecuencias. Podemos ver, hermanos, como último punto, que quien, conociendo la autoridad y la eficacia de la palabra de Dios, la tuerce con desobediencia, sufrirá las consecuencias. Otra vez, quien conociendo la autoridad y eficacia de la palabra de Dios, la tuerce con desobediencia, sufrirá las consecuencias. Aún la obediencia a medias, hermanos, si hay así, si la podemos ver de esa manera, trae graves consecuencias. Fíjense, vamos a leer de los versículos 16 en adelante. Dice, entonces dijo Samuel a Saúl, déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche, y le respondió, di. Y dijo Samuel, aunque eras pequeño en tus propios ojos, ¿no has sido hecho jefe de las tribus de Israel, y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel? Y Jehová te envió en misión y dijo, ve, destruye a los pecadores de Amalec y hazles guerra hasta que los acabes. Porque pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín, has hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Y Saúl respondió a Samuel, fíjense, cómo, fue la respuesta de Saúl. Antes bien he obedecido a la voz de Jehová, y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó el botín, ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová, tu Dios, en Gilgal. Fíjense, cuando una persona, hermanos, desobedeció al Señor y trae un corazón rebelde e idólatra, fíjense, fuera de reconocer su pecado, de arrepentirse y confesarlo, esta persona va a rechazar su responsabilidad, va a buscar culpables y se va a salir por la tangente. ¿Qué hizo Saúl? Él no reconoció, no, yo sí obedecí, buscó culpables, es decir, no reconoció. 2, buscó culpables. El pueblo fue el que me instigó a hacerlo de esta manera y se fue por la tangente. No, todo lo mejor lo dejé para los sacrificios a mi Dios. Se fue por la tangente, hermanos. Una persona que no se está arrepintiendo y que no reconoce su rebeldía y su idolatría, hermanos, lo primero que va a hacer es precisamente no reconocer su falta o su pecado, va a buscar culpables
y se va a salir por la tangente, lo va a tomar a la ligera. Y es lo que hizo el rey Saúl. Pues ¿qué hubo por consecuencia, hermanos? Versículo 22. Y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que obedezca las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros, dice así el texto. Porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos idolatría la obstinación. Fíjense, un rebelde, hermanos, es como aquel agorero, como aquel brujo, y la obstinación, hermanos, habla de un corazón idólatra. Dice, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Fue desechado el rey Saúl a causa de su mal actuar. Obedeció a medias, sí, atacó al pueblo de Ahimelech, pero le perdonó él la vida a Agag, el rey de Amalec, y se quedó con lo mejor del ganado y sus pertenencias. Esto no es agradable del Señor. ¿Saben ustedes? Mejor fue Samuel el que tuvo que, Saúl fue el que no obedeció y Samuel fue el que tuvo que acabar, pues en cabalidad, hermanos, él tuvo que hacer lo que era la voluntad de Dios, ya que Saúl no había sido capaz de cumplir cabalmente la instrucción del Señor. Dice en el versículo 32, dijo Samuel, traedme a Agag, rey de Amalec. Y Agag vino alegremente y dijo a Agag, ciertamente ya pasó la amargura de la muerte. Y Samuel dijo, como tu espada dejó a las mujeres sin hijos, así tu madre será sin hijo entre las mujeres. Entonces Samuel cortó en pedazos a Agag delante de Jehová en Gilgal, ¿verdad? Entonces, hermanos, quien tuvo que acabar la instrucción que completamente había dado Dios fue Samuel, ya que Saúl no había sido capaz de cumplir con la instrucción a cabalidad o completamente. Hermanos, conociendo la autoridad y la eficacia de Dios, hermanos, quien la tuerce con desobediencia sufrirá las consecuencias. ¿Qué sucedió? Que Dios ya había dispuesto y decretado desechar a Saúl como el rey de Israel porque no iba de acuerdo a su corazón. Y ahí es que quien iba a suplir a Saúl iba a ser David, quien sí, según las escrituras, es señalado como un hombre conforme al corazón de Jehová. Hermanos, Dios nos rescató en Cristo por su misericordia y nos hizo sentar en lugares celestiales por su gracia. Nos ha hecho el Señor, hermanos, partícipes de su naturaleza divina y nos ha heredado el reino eterno. Nosotros tenemos grandes razones con lo que les acabo de mencionar para que nosotros podamos obedecer a Dios a cabalidad y no comportarnos como se comportó el rey Saúl, obedeciendo a medias y mostrando rebeldía e idolatría en su corazón. Teniendo a Cristo como Rey y Señor, nosotros debemos, hermanos, obedecer a cabalidad o completamente las instrucciones de Dios, porque de eso dependerá la bendición que Él nos traiga a nuestras vidas. Hermanos, buscar culpables, justificarnos y hacernos las víctimas solamente muestran un corazón que está poniendo pretexto para impedir, hermanos, el juicio de Dios y para evadir su responsabilidad. Otra vez, buscar culpables, justificarnos, hermanos, y hacernos las víctimas, solamente está reflejando que nuestro corazón no se ha arrepentido, hermanos, y lo único que estamos buscando es el justo juicio de Dios, ¿ok? Cuando Dios confronta nuestro pecado, hermanos, nosotros debemos arrepentirnos y seguir los pasos del arrepentimiento para que Dios nos pueda llevar a la restauración. Dense cuenta que Saúl no se arrepintió porque pecó al desobedecer al Señor, sino que tuvo culpa y remordimiento al saber que Dios ya lo estaba juzgando. Así que Saúl no reconoció, no confesó su pecado, menos pidió perdón por lo que había hecho, hermanos, sino que tuvo temor y tuvo sentimientos de culpa. La culpa no es igual, la culpa y el remordimiento no son lo mismo, hermanos, que el arrepentimiento. Se necesita de un corazón arrepentido para que nosotros podamos reencontrarnos con Dios, si hemos pecado y si hemos desobedecido. Así que, hermanos, nosotros debemos tener por eficaz y suficiente la palabra autoritativa de Dios para que no caigamos en desobediencia y suframos las consecuencias. Dios es el que está mirando nuestro corazón, hermanos, y Dios es el que sabe ya de antemano si vamos a cumplirle o no, si vamos a obedecer o no. Acuérdense, aún tratando de cumplir a medias o obedecer a medias, el obedecer a medias
o incompletamente, hermanos, trae sus graves consecuencias, porque Dios ya lo está mirando en nuestro corazón. Cuando nosotros disponemos a obedecer o no al Señor, Dios ya lo identificó, ya lo escudriñó en nuestro corazón y por supuesto, hermanos, Él ya sabe cómo vamos a actuar y ya de alguna manera Dios ya también está respondiendo a ese corazón. Fíjense, Hebreos 4:12, bueno, desde el 11 los voy a leer, dice, procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. No hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes, bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. Hermanos, Dios detectó en el corazón de Saúl y también del pueblo de Israel que ya habían determinado obedecerle a medias o no obedecerle, hermanos, y por eso utilizó a Samuel el profeta para traer juicio y señalar y confrontar su pecado, porque Dios ya había discernido hasta los tuétanos el corazón rebelde y idólatra de Saúl y del pueblo de Israel. Lo mismo puede pasar con nosotros. Dios ya sabe y nos discierne de tal manera hasta lo más profundo de nuestro ser cuando hemos dispuesto, amados hermanos, familiares y amigos, obedecerle ya sea a medias o incompletamente. Dios ya sabe, ya está observando lo que vamos a hacer cuando hemos dispuesto a obedecer o no, y de ahí, hermanos, viene la respuesta del Señor. Bendición para aquellos que obedecemos correctamente, o juicio para aquellos que desobedecen o quieren cumplir a medias, como lo hizo el rey Saúl. Bueno, hermanos, aprendamos de esto. La obediencia a medias trae graves consecuencias. No busquemos burlar los estatutos o los mandatos de Dios cuando son claros y específicos. Recuerden, un corazón idólatra y rebelde terminará tergiversando, hermanos, ablandando y confundiendo la palabra del Señor con tal de no cumplir a cabalidad. Y por último, hermanos, cuando ya sabemos que la palabra de Dios es autoritativa y eficaz, cuidemos de no desobedecerla, porque si no sufriremos graves consecuencias a causa de nuestra desobediencia. Pues espero, hermanos, que este tema haya sido de edificación para todos nosotros, para todos ustedes. Recuerden que nos vemos el próximo domingo a las 11 de la mañana para alabar al Señor. Esténse atentos del anuncio si ya vamos a abrir o lo mantenemos por medio de YouTube transmitiendo en vivo. Esténse atentos, pero mientras, hermanos, la cita de todos modos es domingo 11 de la mañana de inicio por nuestro canal de YouTube. Vamos a terminar con una pequeña oración y nos despedimos. Padre, gracias por tu palabra, porque en tu fidelidad y en tu amor y en tu misericordia nos muestras la manera en que nosotros debemos responder a tus estatutos, a tus mandamientos, a tus lineamientos. Es mejor que obedezcamos completamente a que haya un corazón rebelde e idólatra que quiere obedecer a medias, como para que tengamos que sufrir las consecuencias, Señor, y el juicio que viene de ti cuando has discernido nuestra desobediencia en nuestro corazón. Padre, pues gracias por los ejemplos que nos has dado, como la vida de Saúl y el pueblo que le siguió, Señor, como para que no caigamos en ello y para que nuestro corazón disponga desde el primer momento a obedecer tu palabra a cabalidad, para no caer en las consecuencias graves de un corazón que desobedece u obedece a medias, Señor. Gracias por tu palabra y alabado seas en Cristo Jesús. Amén. Pues hermanos, que Dios les bendiga, cuídense mucho, nos vemos el próximo domingo, hasta pronto.